con Dios. Y ten la seguridad de que Dios va a bendecir tu vida en este día, porque el Señor aquí envía bendición y vida eterna. Amén. Durante estas semanas o en este mes casi, no continuamente, pero hemos estado caminando juntos con un tema que ha llenado nuestros corazones, que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, que ha transformado probablemente nuestra manera de pensar y de ver la vida cristiana, y hemos hablado de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Hemos recordado que no fuimos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia, pero también hemos recordado que esa misma gracia nos acepta, nos recibe y nos dice: acerquémonos pues confiadamente de la gracia de Dios. Pero también hemos estado hablamos en el tercer tema de esta serie, que esa misma gracia transforma nuestra vida, va cambiando nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, nuestra conducta. Pero hoy, amada iglesia, llegamos al último mensaje de esta serie sobre la gracia. Y comprendemos algo que une todo lo anterior de lo que hemos estado hablando. La gracia que nos salva, ¿saben? Es la gracia también que nos recibe. Esa misma gracia también que nos recibe a pesar de nuestras situaciones como estemos. A veces pensamos: voy a ir a la iglesia, ya cuando deje, voy a purificarme, voy a esperarme que pase unos días y luego voy a la iglesia. No, Dios nos acepta tal como somos. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia también nos va transformando. Por nuestras propias obras o fuerzas, difícilmente le puedo asegurar que podamos cambiar. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces lo aplicamos en las cosas materiales, muy poco lo aplicamos en la vida espiritual. Busca a Dios, y en ese buscar de Dios, nuestra vida, nuestra conducta va a ir cambiando. Pero esa gracia también que nos salva, nos acepta, nos transforma, es la misma gracia que nos sostiene día a día. Y quizás alguien llegó hoy sintiéndose débil, o probablemente cansado o sobrecargado de las situaciones que vive en la vida. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que la gracia de Dios no solo inicia a la hora que usted y yo solamente inicia y se queda ahí cuando aceptamos a Jesucristo, sino que esa gracia está con nosotros todos los días de nuestra vida. A veces no lo sentimos, a veces no lo vemos en nuestra vida, pero la gracia de Dios está constantemente ahí, como ese respirar, como ese respirar o ese oxígeno en nuestra vida. Te invito a que tengamos una lectura bíblica allá en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9, la palabra de Dios dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero leerlo una vez más, o lo leemos todos juntos. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no está diciendo: voy a darle rienda suelta a lo que yo quiera hacer, que al cabo Dios me acepta como soy. No,
sino está hablando acerca de la gracia de Dios. Muchas veces pensamos, amada iglesia, hermano, hermana, que la vida cristiana es una carrera de fuerza espiritual. Es decir, que después de que hemos aceptado a Jesucristo, debemos ser fuertes siempre. Y a veces lo decimos: ¿cómo está, mi hermano? Bien, bendecido. Y se vale, pero a veces estamos dolidos, tristes, afligidos, como lo hemos escuchado en otra ocasión. Pero pensamos que al aceptar a Jesucristo es una carrera de fuerza, que debemos demostrar siempre que somos fuertes, que debemos mantenernos firmes siempre, sin cansancio, sin luchas, sin momentos de debilidad. Pero la realidad es distinta. Hay días donde la fe es firme, es fuerte. Vemos oraciones contestadas, sentimos la presencia de Dios, oramos y ¡wow!, tenemos línea directa con Dios. Pero hay días donde el corazón se siente frágil, donde sentimos que por más que oramos, parece que Dios ha puesto un cielo, un techo de acero. Hay momentos de victoria, pero hay momentos de desgaste silenciosos en nuestra vida. ¿O no le ha pasado? ¿O nada más me ha pasado a mí? El apóstol Pablo, en este pasaje bíblico, este hombre que fue uno de los más usados de Dios en el Nuevo Testamento, también experimentó debilidad en su vida personal. No escribió desde la perfección, sino desde la dependencia. Véanlo, por eso le decía, este pasaje bíblico sí dice, por lo tanto me gozaré, me deleitaré, pero no está hablando de hacer lo que él quiera, sino su dependencia va a estar en la gracia de Dios. Y en medio de su debilidad, dice Pablo, o en medio de esa debilidad, él escuchó una de las declaraciones más maravillosas, una de las palabras más tiernas y poderosas de Dios. Y esta palabra o esa frase que el apóstol Pablo escuchó fue: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Dios no le dijo: bástate tu fuerza, Pablo, sé fuerte, no te quejes, no seas llorón. No dijo Dios también: bástate tu fuerza, tú lo puedes, tú solo puedes, sé positivo, declara siempre palabras de victoria. Sino Dios le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. En 2 de Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en la carne. Algunos dicen que Pablo probablemente sí está hablando de una debilidad humana, pero otros dicen que puede ser de alguna enfermedad. El punto es que ninguno de los teólogos podemos o han llegado a la conclusión, pero hoy quiero tomar este pasaje bíblico acerca más de la gracia de Dios. Independientemente de la situación que estés viviendo o estés pasando en tu vida, al igual que Pablo escuchó esta frase que Dios le dijo: bástate mi gracia, es la misma palabra que Dios te dice a ti, mi hermano, mi hermana, familia, amigo y amiga. Dios te dice hoy: bástate mi gracia, bástate. Esto revela una verdad teológica, mi amado hermano. Una verdad teológica profunda. Dios no siempre quita la debilidad, pero siempre sostiene al creyente por medio de su gracia. Él no te va a quitar como Dios no le quitó el aguijón de Pablo, sino le dijo: oye, mi chavo, tranquilo, bástate, yo estoy contigo. Yo soy el Todopoderoso, yo puedo quitarte ese aguijón, pero ¿sabes? Bástate mi gracia. Yo no sé cuál es tu situación, por lo que estés pasando, viviendo o hayas vivido,
Pero la gracia no solo actúa cuando somos fuertes, se manifiesta aún en nuestras debilidades. Se manifiesta con mayor claridad cuando somos débiles, cuando reconocemos: Señor, tengo este problema, tengo estos pensamientos, tengo esta dificultad, ayúdame. No estoy diciendo, ni la Biblia dice que, bueno, voy a pecar y luego vengo. No, mantente firme, lucha. Pero debemos reconocer: bástate mi gracia. Dios le dijo a Pablo. Esa misma gracia que nos salva, esa misma gracia que nos invita, nos dice: ven, esa misma gracia que está perfeccionando nuestra vida, es la misma gracia que nos sostiene en cualquier dificultad que vivamos. Situación económica, la misma gracia nos sostiene también cuando estamos pasando por algún problema económico o algún problema de nuestra salud, algún problema familiar, algún problema que no podemos estar tranquilos. Es la gracia que nos sostiene. Es una gracia suficiente para cada etapa, para cada lucha, para cada día. Es la gracia que nos sostiene. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestro dinero, no es nuestra fe, no es nuestro historial como cristianos o nuestro conocimiento. Es la gracia que nos sostiene día por día en nuestra vida. Esto significa que el creyente no vive sostenido por su capacidad emocional. ¿Estoy bien o siento la presencia de Dios? Ni por su disciplina espiritual de que oro 3 veces al día, 1 hora, 2 horas. No digo que está mal. Si tú tienes la oportunidad de orar 3, 5 veces al día, 1, 2, 3 horas en las oraciones, está bien. Y eso te va a fortalecer, te va a mantener en esa comunión. Pero aquí, mis amados hermanos, no se trata que esa gracia que Dios nos da no lo vamos a ganar por lo que nosotros hagamos. Él nos acepta, Él nos recibe. Es su gracia desde el principio que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo. Es su gracia que nos sostiene en cada etapa de nuestra vida. Amén. En cada etapa de nuestra vida. Él no te va a abandonar. Aun cuando dudes, aun cuando parece que tú no sientes la presencia de Dios, Él no te abandona. Él está ahí. Cuando tu ánimo disminuye, cuando tu disciplina flaquea, cuando tu fe parece pequeña, sabes, la gracia sigue siendo suficiente para ese momento de tu vida. Hay ocasiones en que nuestra fe flaquea. Hay ocasiones en que tenemos una fe y vemos una oración contestada o no sé, pero hay ocasiones en que nuestra fe gritamos como aquel hombre: ayúdame, Señor, a creer más, o ayúdame en mi incredulidad. Esa gracia siempre está ahí. Por lo tanto, ¿cuántos pueden decir hoy: Señor, gracias, porque tu gracia me sostiene? Gracias, Señor, porque tu gracia me sostiene hasta el día de hoy. Y nuestra lectura bíblica continúa diciendo: porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Dios le dice a Pablo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Humanamente pensamos que Dios obra mejor cuando somos fuertes. No estoy diciendo, quiero que quede claro esto, no estoy diciendo, bueno, voy a ser débil, si siento cometer un pecado, bueno, voy a cometerlo, que al cabo, no se trata de eso. No se trata de, como dice el libro de Jueces, hacer lo que bien nos parezca.
sino mantenernos fuertes, firmes. Tengo esta lucha, Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad. El Evangelio revela algo muy maravilloso. La debilidad no es un obstáculo para que Dios no obre, sino que aún en esa dificultad o en esos momentos difíciles es donde Dios está obrando o está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Y Dios, su obra no va a terminar de un momento para otro. Mientras usted y yo vivamos, la gracia de Dios nos va a estar sosteniendo y nos va a estar perfeccionando cada día. La palabra perfecciona indica que el poder de Dios se completa, se muestra plenamente en la fragilidad humana, no en la autosuficiencia, sino en esa dependencia de Dios. Eso es la perfección cristiana, depender de Dios. No porque ya no tengo algún pecado o dejé una mala conducta o alguna mala situación, no quiere decir que ya no dependas de Dios. Queremos mantenernos firmes en esa santidad, en esa perfección. Debemos mantenernos en la gracia. No decir, ya no peco, ya no soy como aquel fariseo y aquel publicano. Cuando estaban orando, uno de ellos dijo: Señor, yo no soy como este publicano, yo oro 3 veces al día, ayuno, hago estas ofrendas, voy al templo, doy esto, hago aquello. Pobre publicano no hace nada. Y aquel publicano lejos dijo: Señor, sé propicio a mí. No soy digno, perdóname. Jesús dice o dijo en esa parábola: ¿quién cree que Dios escuchó la oración de aquel fariseo que decía: ay, yo soy mejor? Él no estaba dependiendo de Dios, él estaba dependiendo de lo que él estaba haciendo, de lo que él hacía. Hay ocasiones que en la vida cristiana sí lo queremos basar por lo que hacemos. Yo no falto a la iglesia, yo no dejo de orar, yo no dejo... Y está bien, pero aún así, con todo eso que usted y yo vengamos a la iglesia, leamos la Biblia, oremos, ayunemos, no dejar de depender de la gracia de Dios. Aquel publicano dependía de Dios, de la gracia. No soy digno, Señor, pero aquí estoy. La perfección cristiana es depender de ello, mis hermanos, depender de la gracia de Dios. También quiero decirte que la gracia que te salvó, que la gracia que te permitió acercarte y que esa gracia que transformó o está transformando tu carácter, esa gracia te va a sostener hasta el fin de tu vida. La vida cristiana no es nada fácil. No porque usted y yo seamos cristianos quiere decir que ya no vamos a tener momentos difíciles. Todos vamos a pasar, nos vamos a enfermar, vamos a atravesar, como el salmista dijo, por valles de sombra de muerte. Vamos a llorar, como el salmista también dijo, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y como lo decía anteriormente y vemos en este pasaje, cuando Pablo ora, Dios no le quitó el aguijón, sino le dijo: hey, bástate mi gracia. Dios no nos va a quitar en muchas ocasiones la dificultad, la situación difícil, lo que nos hace llorar, lo que nos hace sentir decepcionados, lo que nos hace sentir que Dios no está escuchando nuestra oración. No lo va a quitar, sino que
Y Dios no está diciendo, ora más. O Dios no está diciéndote, por tu pecado, ahora no vas a escucharme, no vas a sentir mi presencia. No es eso. Sino que aún en esa sequía, en ese valle de lágrimas, en ese desierto, aún en toda esta aflicción, debemos nosotros gozarnos, o debemos de nosotros deleitarnos de esa gracia y confiar que Dios está allí, aún cuando no lo vemos, cuando no lo oímos, no lo sentimos. Por eso he recordado, o le he así resumido, esa gracia que nos ha perdonado, esa gracia que nos acepta, esa gracia que nos transforma, es la misma gracia que nos sostiene, es la misma gracia que está en cada etapa de nuestra vida. En cualquier etapa de tu vida, la gracia de Dios se mantiene aún con toda esa dificultad que podemos estar pasando cada uno de nosotros. Hoy comprendemos algo completamente que transforma nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar. Y ese proceso es que Dios nos sigue sosteniendo, amado hermano. Dios nos sigue sosteniendo cada día. ¿Se acuerda de la parábola o de la ilustración que les dije del jardinero? Compró un terreno, no parecía nada, no parecía que había sembrado algo ahí, pero con el cuidado del trabajo del jardinero, con el pasar del tiempo empezó a brotar lo que este hombre había sembrado. Así es la gracia. La gracia cuida nuestra vida espiritual en medio de ese proceso. No todos los cambios son inmediatos. No sé si al final Dios le quitó ese aguijón a Pablo. ¿Y cuál era ese aguijón? No lo sé. No todas las luchas desaparecen de un día para otros. Tenemos que seguir. Pero la gracia permanece fiel cada día. Y Dios te dice hoy, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Dios no abandona la obra que Él comenzó en ti. Él no lo va a abandonar. Él no te va a dejar, te va a decir, yo ya fui a la tierra, me entregué a mi hijo o di mi vida por ti, ahora tú lucha por tus propias fuerzas. Él no nos va a abandonar. La buena obra que Él inició en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagina a un niño que está aprendiendo a caminar. Creo que la mayoría de los adultos que tenemos o hemos tenido hijos, cuando vemos a un niño aprender a caminar, se cae o está ahí caminando apenas, lo regañas y se cae, ¿verdad que no? Te da gusto cuando, ¡ay, mira, ya hay un paso, bravo! Tú puedes, aunque solamente un paso. O si se cae, va uno corriendo, lo levanta y lo toma de la mano y le dice, vamos, tú puedes. Jesús dijo, si vosotros siendo malos saben hacer cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial. Esa es la gracia. Cuando la gracia o Dios ve que seguimos avanzando, que seguimos teniendo caídas, pero nos levantamos y seguimos avanzando, la gracia nos sostiene y nos dice, yo estoy contigo, no estás solo, yo estoy contigo, bástate en mi gracia. La gracia no solo celebra cuando avanzamos, también nos sostiene cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos seguir avanzando. Ahí está esa gracia. Recuérdalo todos los días de tu vida.
la gracia de Dios es el que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Tal vez hoy llegaste aquí cansado, tal vez has estado luchando en silencio en aquella dificultad, problema o tentación personal. Tal vez has sentido que tu fuerza espiritual no es suficiente. Estás orando y parece que no sucede nada. Ya no tienes ganas de orar, de leer la Biblia, de asistir a la iglesia. Pero aún así, la gracia te sostiene. Hoy el Señor te recuerda, no necesitas sostener tu vida tú solo, sino que la gracia está ahí diciéndote: yo estoy aquí. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es el que te va a sostener aún cuando no quieras ir a la iglesia, no tengas ganas de orar, no tengas ganas de participar, no tengas ganas de servir. La gracia va a ir perfeccionando esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿No fue tu gracia la que te salvó? ¿No fue tus fuerzas la que te va a sostener? Será la gracia de Dios que nos va a sostener día con día, todos los días de nuestra vida. Podemos decir: gracias, o bendita sea la gracia de nuestro Dios, que no nos abandona, no nos deja. No es como aquellos que dicen ser nuestros amigos, pero cuando estás en la prisión no te van a visitar. Cuando estás enfermo ni te van a ver. O cuando estás en una crisis económica no te dicen: aquí está para ayudarte. La gracia no es ese tipo de amigo. La gracia está en todo tiempo. Cuando tú estás en la cumbre, como cuando estás en un valle. Cuando estás en un tierra firme, como cuando estás navegando sobre un mar embravecido. Esa es la gracia que está día con día. Por lo tanto, quiero invitarte que así como estás, cierres tus ojos y reflexiona y recuerda que esa gracia que inició en ti para salvarte, o que nos ha salvado, esa misma gracia nos invita a acercarnos día con día, cada momento, a acercarnos confiadamente a Dios, tal como somos. Y cuando nos acercamos, esa misma gracia comienza a operar, a trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Y aún esa misma gracia también es la que nos sostiene en cada momento de nuestra vida.